de que sí se apruebe, si tiene Vamos plan B primero a lo para primero. eso. Bueno, Presidenta, la semana pasada pues se dieron las primeras lluvias y el primer huracán en Guerrero, en Bueno, Acapulco huracán no, fue lluvia particularmente, ¿no? tropical, no llegó a huracán. Ajá. Creo que fue categoría 1 y pasó Bueno, por 500. ajá. Y bueno, y tanto el subsecretario de Turismo, Sebastián Ramírez, como la presidenta, pues han estado haciendo un llamado a que no tiren basura en los canales pluviales, ¿no? Justamente para evitar daños, ¿no? Para unas posibles lluvias más fuertes. Pero bueno, Tormenta tropical. los acapulqueños, pues tienen un estrés postraumático, ¿no? Tienen un trauma de que ven lluvia o escuchan tantito viento y pues tienen el temor, ¿no? De que un tercer huracán pues los afecte igual que el Otis y que el John. Preguntarle, Presidenta, si usted tiene un mensaje particular, pues sobre todo para la cuestión emocional y trauma y este temor que tienen los acapulqueños, pues ya empezó la temporada de lluvias. Pues vamos a trabajar, por supuesto que frente a un fenómeno meteorológico, pues lo único que nosotros tenemos es la prevención de la población, la información temprana y la prevención. Y en eso pues trabaja muy bien la Coordinadora de Protección Civil y el trabajo que hacemos con el Estado de Guerrero. Y pues aquí hay en la Ciudad de México se toca madera siempre, mucha prevención y mucho trabajo que se ha hecho para la prevención en el caso de sismos, y allá pues hay que seguir trabajando en la prevención para el caso de huracanes. Este año Rosaura está trabajando en un programa muy importante con distintos institutos de investigación científica y la Marina. Hay mucha información sobre, particularmente de Estados Unidos, se tiene mucho instrumentación en el Golfo, porque los huracanes que llegan del Golfo, los fenómenos meteorológicos del Golfo, impactan más a Estados Unidos, a Florida y a todo el este de los Estados Unidos. En el caso del Pacífico, los huracanes o los fenómenos meteorológicos que vienen del Pacífico impactan poco a los Estados Unidos. Sí hay casos, pero impactan menos. Entonces Estados Unidos tiene tan instrumentado a través de la NOAA el Pacífico. Entonces nosotros, con Rosaura como proyecto, vamos a instrumentar el Pacífico para poder tener información con tiempo para poder prevenir. Primero para los dos temas, para prevenir y para que haya mucho más estudios científicos en México sobre los fenómenos meteorológicos del Pacífico. Entonces está trabajando con instituciones como el CICESE de Ensenada, por ejemplo, con universidades, la Marina está participando en este proceso y están diseñando las boyas, dónde tienen que ser ubicadas, varios temas que nos permitan, pues en unos años, porque esto no es de un día a otro, poder tener más instrumentación y poder pues hacer mucho más labores de prevención y de investigación científica que nos puedan dar más información pues del fenómeno general del cambio climático y de los impactos que puedan tener estos huracanes en el Pacífico. Gracias, Presidente. Sí. Te sorprendiste de que te diera la palabra. Presidenta, Federico Lamont, así Luis Salmón, 1530. Dado que en la primera imagen de los paisanos, ellos decían, consulta a tu senador, no es el senador estatal, es el senador federal, y México tiene la oportunidad de consultar, y usted los conoce, a los 3 senadores de ascendencia mexicana, Catherine Cortés Masto de Nevada, Alex Padilla de California y Ben Luján de Nuevo México. ¿Piensa usted en hacer diplomacia parlamentaria o instruirle al Congreso, a los senadores de los diferentes partidos políticos, que hagan una primera interparlamentaria del migrante que alcance ese propósito y le permita a usted, en el marco de sus facultades, persuadir a los congresistas 39 de ascendencia mexicana en el Capitol Hill y en el Senado 3 demócratas, pero con ascendencia a los republicanos? ¿Existe ese margen de posibilidad, por un lado? Lo está haciendo ya el Senado de la República.
todos los partidos políticos, no por instrucción mía, sino por iniciativa de las y los senadores, de juntarse todos para ir a platicar con distintos senadores de los Estados Unidos, en un diálogo abierto, normal, que se puede dar, de por qué el impuesto a las remesas pues no es una buena medida. Entonces ya lo están haciendo con distintos senadores y también pues hablando por teléfono e informando. Y va un equipo la próxima semana para poder hacerlo. También lo está haciendo nuestro embajador de México en Estados Unidos, hablando con senadores, con el propio Departamento de Estado. Yo se lo planteé a nuestro embajador cuando vino a entregar sus cartas credenciales y tuvimos una plática. Le dije al embajador de los Estados Unidos en México pues que nos preocupaba mucho el impuesto a las remesas. Él pues también nos dijo que lo que pudiera él ayudar, que con gusto lo podría hacer para poder mejorar pues esta situación. Entonces se está trabajando y nuestros paisanos allá, este llamado que se hace pues es a que envíen su carta a su senador. Entonces si son estadounidenses, muchos tienen, recuerden que la mayoría ya de los 39 millones o 40 millones de mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos tienen doble nacionalidad, la mayoría. Muchos de ellos son nietos de migrantes, o sea, ya son tercera generación, ya nacieron, sus padres ya nacieron en Estados Unidos y ellos ya nacieron en Estados Unidos, pero han elegido también tener la nacionalidad mexicana, entonces tienen doble nacionalidad. Y ellas y ellos pues votan en Estados Unidos, entonces ellos pues están haciendo esta campaña para que le escriban a los senadores para decirles no estamos de acuerdo con el impuesto a las remesas. La segunda pregunta sería para el maestro Diego Prieto. A propósito, maestro, de los esfuerzos que realizó la doctora Gutiérrez Müller cuando en el marco del 5º centenario de la conquista viajó a Italia y Francia para solicitar en condición de préstamo algunas piezas arqueológicas para ese importante año de México. ¿Por qué no en lugar de préstamo, por qué no solicitar y dar continuidad a ese trabajo, maestro, pidiendo al gobierno de Francia y pidiendo al gobierno de Italia como al de Austria el regreso, a pesar de la dificultad, del penacho de Moctezuma? Adelante. Sí, muy buenos días. Miren, en estricto sentido no se puede pedir prestado lo que es nuestro. Si un libro es mío, pues no te lo pido prestado. En todo caso, pues que me lo devuelvas o que me lo dejes ver. Lo que ocurrió en el año 2021 es que, en principio, los países saben que todo elemento del patrimonio mexicano queremos que nos lo regresen, pero tampoco vamos a estar generando conflictos con países que son nuestros hermanos, nuestros amigos, por todo. Entonces, en el 21 se optó por crear una figura que ya está en el reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos, que se llama traslado temporal. Con la autorización del presidente, en este caso de la presidenta, se puede solicitar que un bien del patrimonio mexicano, en tanto se logra su recuperación definitiva, se pueda trasladar temporalmente con fines de difusión, con fines académicos, con fines de investigación y regresar. Y en el 21 vinieron varias piezas de Francia, de Italia, de Estados Unidos, de Alemania, que se trasladaron temporalmente. Algunas no logramos ni siquiera que se nos autorizara el traslado temporal porque las leyes de los países pues son complejas. Sin embargo, pues también en ese momento se solicitó la devolución de este patrimonio, no se logró en todos los casos, en otros se logró el traslado temporal y hace poco la presidenta y José Alfonso Suárez del Real platicaban cómo se ha reactivado una solicitud que ahora hacen suya diputados de Francia y algunas otras
instancias amigas en Francia para recuperar 2 códices, de los cuales habló perfectamente José Alfonso, que es el Códice Borbónico y el Códice Azcatitlán. En este caso esperamos que prosperen estas relaciones. El propio presidente Macron ha sido favorable a analizar este caso y siendo en el caso del códice un bien que pertenece a la Asamblea Nacional de Francia, pues tendrán la última palabra los diputados y diputadas de ese país. Sobre el penacho de Moctezuma hubo una petición expresa de devolución. Estuvo la doctora Gutiérrez Müller con las autoridades de ese museo y ellos se negaron. Ellos aducen como argumento para su no devolución el que el traslado puede afectarlo, y efectivamente puede afectarlo. Sin embargo, sería interesante que en principio accedieran a su devolución y luego vemos si se traslada, no se traslada, si le afecta, no le afecta, como lo que ocurrió con el panel Maya que pudimos recuperar en Chicago. Es nuestro ya, que esté un tiempo en los Estados Unidos no es problema, porque hay muchos mexicanos. Chicago es la segunda ciudad con más mexicanos de los Estados Unidos, pero el caso del penacho, pues simplemente ha habido una negación y pues nosotros respetamos, insisto, no se trata de generar una situación de ruptura diplomática, porque eso supondría que estaríamos en pleito con países que en realidad, como lo vieron en el video y en las láminas, están dispuestos a colaborar, pero tienen disposiciones legales que en un momento dado les pueden obstaculizar una devolución. Gracias, presidente. Ahorita no tengo el número, pero por ejemplo la pieza que vieron de Nigeria es una pieza que pretendieron introducir ilegalmente a nuestro país. Nosotros preguntamos si era de interés de ellos, dijeron que sí y se devolvió. Lo mismo ha ocurrido con piezas de Perú, de Bolivia, de Guatemala, de Colombia y de España. No tengo el número exacto, pero otra vez, miren, en esta materia no solo importa el número, sino principalmente importa el gesto y la disposición, la voluntad política para que el patrimonio regrese al lugar de donde proviene. Gracias. Finalmente, presidenta, ante la posibilidad que los restos de Porfirio Díaz que permanecen inexplicablemente en Montparnasse, en París, pudieran regresar a México, tanto para usted como para el maestro, ¿usted cómo se plantea en ese segmento? Te lo dejo a ti, Diego. Que conteste el científico. Bueno, yo cuando era muchacho había una canción que decía que ya no estaban en Francia los restos de don Porfirio para criticar las actitudes y políticas antipopulares de los gobiernos del PRI y después del PAN. Yo creo que los primeros restos que no deben volver son los que hablan del autoritarismo, la dictadura, la represión. Esos nunca. Y la otra cuestión, pues yo creo que no es algo que importe pues al Estado mexicano, no es algo que el pueblo esté deseando. Algunos sectores pues pueden pensar que es un mexicano y que podría estar en este país, pero yo considero que pues ahí están bien. Don Porfirio decidió irse a Francia, murió ahí, pues que permanezca en paz, ahí descanse en paz y sobre todo que no regrese el porfirismo, porque desgraciadamente regresó el porfirismo a finales del siglo XX y apenas estamos superando ese neoporfirismo que mucho daño nos causó. Gracias. A ver qué dicen los comentócratas. Presidenta, buenos días. Soy Teremora Guillén, corresponsal del Canal de las Noticias, que se transmite en el estado de Chihuahua
y Juárez y en los municipios fronterizos de Mexicali y Tijuana. Presidenta, una vez concretado el nombramiento de Sergio Salomón como titular del Instituto Nacional de Migración, ¿se tiene contemplado, en base a un gobierno humanista como el que usted encabeza, fortalecer la formación en materia de derechos humanos para el personal del instituto? Ya vendrá pronto a informarles. Se va a fortalecer el Instituto Nacional de Migración en sus varias tareas que tiene. Ya lo había yo comentado aquí en la mañanera. El instituto tiene evidentemente la tarea de migración, pero, por ejemplo, tiene un área que determina la calidad migratoria de las personas extranjeras que están en México. Tiene un área que tiene que ver con migración en puertos, aeropuertos, en aduanas transfronterizas, en puntos de migración, permanentes para turistas, etcétera. Entonces tiene diversas tareas y tiene también la tarea, pues, de la migración no documentada, digamos, de personas que no tienen documentos en México, que también, pues, hay una posición humanista en todos los casos. Entonces estamos viendo cómo fortalecer y cómo dividir las tareas y fortalecerlas, cada una de ellas. Y ya lo vamos a informar pronto, pero está haciendo muy buen trabajo, Sergio. Muy bien, Presidenta. ¿Cuál sería su plan para atender la crisis migratoria en la frontera norte, garantizando los derechos humanos de los migrantes y la seguridad de las comunidades fronterizas? ¿Cuál crisis migratoria? Bueno, han llegado desde hace tiempo de otras naciones, ¿no? Como de Haití. Sí, pero no hay crisis migratoria. Muy bien. Lo que hay es… ha disminuido mucho el número de personas de otros países que cruzan por México para llegar a la frontera norte. A ver si está por ahí la gráfica. En diciembre del 2023 fue digamos, uno de los números más altos que se tuvo. Es que ese no es desde el 2023, a ver si se tiene por ahí, desde diciembre. Pero bueno, dejando esta y luego a ver si tienen la otra. Del 2023, diciembre del 2023, más o menos antes de que llegara el presidente Trump, disminuyó muchísimo la migración o la llegada de migrantes a la frontera norte de nuestro país, por varias acciones que se desarrollaron. En su momento fue Alicia Bárcenas, que era secretaria de Relaciones Exteriores, quien coordinaba este trabajo. Esto tuvo que ver con hablar con los países amigos de los lugares en donde estaban migrando las personas, tuvo que ver con una acción que se tuvo entonces con el presidente Biden para que la solicitud de asilo se hiciera en la frontera sur de nuestro país a través de una aplicación y que no se hiciera de manera física cuando se llegaba a la frontera norte, sino que en la frontera sur se les diera una cita y después ya pudieran ir las personas migrantes de otros países a través de recorridos seguros hasta llegar a lugares fronterizos que ya estaban determinados. Entonces bajó mucho la migración en la frontera norte. Y además pues se atendía a los migrantes de distintos lugares en nuestro país. Cuando llega el presidente Trump, quita esa aplicación, se llamaba CBP One. Si ustedes recuerdan, el 20 de enero dice, ya no hay derecho de asilo en Estados Unidos. Más allá de nuestra opinión sobre ese tema, lo cierto es que las personas pues dejaron de llegar a la frontera norte porque ya no tenían esa cita que tenían a través de su aplicación. Entonces, a partir de la llegada del presidente Trump, pues disminuye todavía más. Entonces, de 13,000 personas que llegaban a la frontera norte en diciembre del 2023, hoy están llegando a encuentros de alrededor de 419 personas. Es el número más bajo que ha habido desde hace, pues quizá de la historia de la relación fronteriza. Entonces no podemos hablar de crisis migratoria. Las personas que vienen de otros países que quieren quedarse en México, pues hay esquemas a través del Instituto Nacional de Migración, en donde incluso pues hay esquemas de empleo que se tienen con distintas empresas en México
y valora migración si tienen posibilidad de asilo en México o no. En la mayoría de los casos, su interés real es llegar a Estados Unidos. Cuando vieron que disminuyó esa posibilidad, pues disminuyó también muchísimo la migración de personas de otros países desde la frontera sur.